En nuestra sociedad actual podemos afirmar que contamos con sistemas de gobierno no tan buenos ni tan malos, como la democracia, aceptada por las sociedades, idolatradas como el sistema que funciona y que países en vía de un desarrollo nacional e internacional deberían replicar. Pero no todo es como se pinta. Incluso, aplicando el sentido común, nos damos cuenta de vicisitudes, contradicciones, movimientos y fenómenos sociales que, en una sociedad democrática, acontecen. Entonces, es conveniente retroceder, conocer la historia, su concepción y cómo se ejercían los principales sistemas políticos. Sistemas políticos, perspectivas y modelos. Esta presentación es realizada como proyecto del curso de Psicología del Pensamiento Religioso y Político, a cargo del docente Víctor Eusebio Montero López, por estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este equipo está conformado por Alison de la Vega Torres, Carlos Alonso Francis Sirvas, Mayra Alexandra Fernández Carvajal, Juan Renzo Lizana Zamudio, Jean Patrick Mesa Conilla y Abigail Inés Santos Rojas. Esta presentación se encuentra dividida en dos grandes bloques. Uno, sistemas políticos en la perspectiva global, donde se abarcará aspectos dentro de la monarquía, autoritarismo, cleptocracia, totalitarismo, democracia. Y dos, perspectivas sobre poder y sistemas políticos. El modelo pluralista, perspectivas del conflicto dentro del modelo de élite. Y otro último punto, crítica del modelo pluralista y de élite. Como así su mención, primero, desglosaremos el bloque 1, sistemas políticos en la perspectiva global. Bien, como se ha mencionado, uno de los estados de gobierno es la monarquía. En este caso, ¿qué es la monarquía? La monarquía es un estado guiado por una voluntad física, es decir, que el monarca representa el más alto poder del estado. Pero ¿esto qué implica? ¿Qué implica que esta persona obtenga el más alto poder del estado? Implica que pueda actuar de manera libremente dentro de cierta esfera, que la ley señala sin determinar la naturaleza de esta acción, en forma que pueda dirigir el estado. Tiene también derecho a sancionar la ley, es decir, la facultad de decidir lo que será derecho, la libre actividad que se manifiesta en la gestión de relaciones internacionales. En conclusión, tiene total poder sobre el Estado. Justamente este, esta monarquía existen ciertas condiciones. Primero, que el poder debe ejercerse de manera estrictamente unipersonal, es decir, solo una persona tiene este poder o concentra todo el poder. Otra condición es que el cargo de rey debe ser vitalicio. ¿Pero qué implica esto? Que desde que asume el poder hasta que esa persona fallece, está en total, cumple con todo el cargo. Finalmente, este poder debe ser hereditario, es decir, que en la misma familia se va a mantener, siendo en la mayoría de los casos el primogénito el que asume el poder. Bueno, también existe o había una evolución de la monarquía, en este caso hay unos modelos, empezando por la monarquía absoluta. La monarquía absoluta está caracterizado por la concentración de poderes en el monarca. El poder está en su totalidad en manos del monarca, sin que exista ningún tipo de división de poderes. El rey ejerce su voluntad de manera indiscutible, a menudo vinculada con aspectos divinos o religiosos. También está la monarquía limitada. El rey pierde algunos poderes en favor del parlamento, pero conserva todos los que no se atribuyen expresamente a esta. Luego tenemos la monarquía constitucional, en el cual la soberanía también se comparte entre monarca y parlamento, pero en este caso el parlamento tiene los poderes generales y el monarca exclusivamente aquellos que le atribuye de forma expresa a la Constitución. Finalmente tenemos la monarquía parlamentaria. ¿Qué implica esta monarquía? El rey carece de todo poder de decisión política, un caso similar al anterior, en el que el poder real está limitado por instituciones, en este caso democráticas, como es un Parlamento Nacional. Así, aunque el monarca siga siendo una autoridad vitalicia dentro del Estado con poderes concretos, la jefatura del gobierno reside en un primer ministro designado por el legislativo, y de esta forma el rey reina, pero no gobierna. Algunos ejemplos de estados monárquicos podemos encontrarlos en la actualidad en Europa, por ejemplo, como en el Reino de Bélgica,
donde está gobernado por Felipe Leopoldo. También el Reino de España, gobernado por Felipe VI. El Reino Unido de Gran Bretaña, gobernado por Isabel II. Luego tenemos otro estado de gobierno, que es el autoritarismo. El autoritarismo, empezando por su definición, es un principio de sumisión ciega a la autoridad, que se opone a la libertad individual de pensamiento y acción. En el gobierno autoritario se refiere a cualquier sistema político que concentre el poder en manos de un líder o de una pequeña élite, que no sea constitucionalmente responsable ante la gente. A menudo los líderes autoritarios ejercen el poder arbitrariamente, sin tener en cuenta los cuerpos legales existentes. A diferencia del totalitarismo, el autoritarismo se entiende como un término en los regímenes de gobierno en el cual una sola persona dicta las medidas a tomar y decide por las mayorías. Son una forma de dictadura, en ese sentido, típica de los caudillos y líderes carismáticos. El totalitarismo es otra forma de gobierno dictatorial en el que el poder es ejercido enteramente por un segmento social o político, ya sea una cúpula social, un partido social o una agrupación militar. Entre ejemplos de autoritarismo podemos ver el gobierno de Mugabe y también el pinochetismo. En el caso del gobierno de Mugabe, este régimen militar gobernado con puño de hierro por Robert Mugabe en el 87, que fue un político y héroe de la independencia del país, cuyo gobierno personalista ha sentenciado al país a severas condiciones económicas y al mismo gobierno se ha sostenido de manera fraudulenta por 30 años. En el caso del pinochetismo, se llama así a la dictadura militar que arrancó el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile en el 73 y gobernó el país como un régimen de terror hasta 1990. El líder fue Augusto Pinochet, que preside una junta militar, que fue responsable de casi 30.000 víctimas de prisión política y tortura. Entre las características de un gobierno autoritario, las leyes podemos encontrar lo siguiente. Las leyes pueden crearse y modificarse a capricho de los líderes autoritarios que solo son responsables de sí mismos. Los funcionarios de gobierno pueden cambiar las leyes, muchas veces para su propio beneficio. Los ciudadanos carecen de mecanismos para defenderse de leyes injustas y en algunos casos llegan a los sobornos para poder o para evitar los problemas con las autoridades. Las leyes no se aplican a todos por igual, ya que hay algunos grupos que se encuentran por encima de la ley, ya sean líderes políticos, ricos, los que tienen buenos contactos, policías, entre otros. Es probable que existan leyes para aprovecharse de la ciudadanía en lugar de protegerlas. El gobierno puede ignorar las garantías jurídicas. Las policías pueden castigar a las personas bajo arresto, aunque no hayan sido sentenciadas por un juez. Las autoridades pueden matar o arrestar a las personas sin un juicio o apelación. Otra característica es la aplicación y el castigo dependen de la voluntad de líderes políticos y la policía, en lugar de pasar por un procedimiento establecido. En todos estos casos, podemos ver que el gobierno no está protegiendo el derecho de sus ciudadanos, ni está siendo un Estado democrático de derecho. Continuando con los sistemas políticos, pasaré a detallar lo que es la cleptocracia. Este término proviene del griego klepto, que significa robo, y kracia, que significa poder. Etimológicamente, cleptocracia significaría dominio de los ladrones. En base a esto podemos entender que este sistema de gobierno enaltece el robo del capital por medio de la corrupción. La corrupción son todos los actos de carácter delictivos que consisten en abusos del poder para realizar un mal uso de los recursos tanto financieros y humanos. Por otro lado, las autoridades buscan su bienestar propio, es decir, amasar fortuna y realizar lavados de dinero. El robo de ese dinero se realiza por distintas modalidades, donde se agravan los recursos por medio de impuestos y desvíos de fondos. Otra característica es el clientelismo, que no es más que la práctica de los funcionarios a otorgar beneficios con la condición de recibir alguna retribución. Existen algunas prácticas asociadas a la cleptocracia que sería conveniente precisar. El nepotismo es la predilección de otorgar cargos políticos o públicos a personas allegadas a quien ostenta un cargo público en específico. Es importante precisar que no se toman en cuenta otros criterios como la educación o el nivel de estudios, salvo el hecho de ser parientes o amigos. Otro término es la casocracia, que proviene del griego kakos, que significa malvado.
y cracia, que significa poder. Entonces, este término sería entendido como el gobierno de malvados o de los ineptos. No se considera las aptitudes que pudiesen ser adecuadas para ostentar un cargo político. Y por último, está el testaferro, que consiste en que una persona presta su imagen para la ejecución de actos fraudulentos y la obtención por medio de este de beneficios que pueden ser para él gratos. Otro sistema de gobierno es el totalitarismo, donde la libertad está seriamente restringida, debido a que el Estado ejerce todo el poder de censura. Estos regímenes totalitarios se diferencian de los demás porque están dirigidos uno por un partido político que se comporta como único, en el caso de Hitler y el partido nazi. Asimismo, se resalta la imagen de un personaje que es representado como de poder ilimitado a través de autoridad, en el caso de Stalin en la URSS. Por medio de las tecnologías de información, seguridad, propaganda y demás mecanismos de control social, se logra la represión de personas y movimientos que van en contra del régimen. Todo esto se asocia a la dependencia de las tecnologías modernas para poder observar y controlar a las personas. Estas son algunas características más resaltantes que podemos encontrar al sistema totalitarismo. Bueno, democracia. Según la etimología del latín, democracia quiere decir demos, que en latín sería demos, significaría pueblo, y cracia, que en latín sería kratien, significaría poder, lo que juntos significarían poder del pueblo. En las personas buscan gobernarse a sí mismas de manera activa y directamente, y además tienen el poder de intervenir en gobiernos autoritarios o corruptos. Con la democracia, las personas en un pueblo buscan gobernar el pueblo con sus decisiones en conjunto, en la mayoría. Un ejemplo, digamos, de democracia que hubo acá en el país fue el año pasado con la marcha contra Manuel Merino y la represión policial que también hubo. Miles de personas salieron a protestar contra el nuevo gobierno interino tras la controvertida destitución del presidente Martí Vizcarra. Con esto la democracia peruana tuvo que afrontar este nuevo desafío, el cual no se había perseguido desde muchos años antes, como lo que pasó en la dictadura de Fujimori, Alberto Fujimori. Este gobierno, que fue expuesto como un proyecto autoritario por parte del Congreso, se mantuvo durante 6 días en noviembre, en medio de la represión policial y manifestaciones, obteniendo finalmente la renuncia del presidente, logrando recuperar la democracia que había sido tomada por el Congreso y Manuel Merino. Ahora vamos a pasar al apartado de perspectivas sobre el poder y sistemas políticos, el cual abarca el modelo pluralista, el modelo de élite y por último críticas a cada uno de estos modelos. Con respecto al modelo pluralista, este modelo se basa en el pluralismo y esta palabra se compone del vocablo plural que significa múltiple y el sufijo ismo que se refiere a doctrina o tendencia. Es así que el pluralismo se denomina como el sistema en el cual se acepta, se tolera y reconoce la variedad de doctrinas, de pensamientos, creencias dentro de una sociedad. Es un concepto que tiene aplicaciones en diversos ámbitos y está vinculado a la pluralidad y la convivencia de cosas muy distintas entre sí. En la esfera política, el pluralismo implica la participación de varios grupos sociales en la vida democrática. Se refiere al sistema en el cual se acepta, se tolera y reconoce la participación de una multiplicidad de grupos y sectores sociales en la vida política del país o de la nación. Esto quiere decir que el pluralismo valora y hasta promueve que sectores con diferentes ideologías formen parte de los procesos electorales dentro del gobierno. En este sentido, un gobierno pluralista no ejerce la representación por solamente un sector social, sino que su poder se constituye a partir del diálogo y el debate. Es así que el pluralismo es visto como una valla al poder unilateral del Estado, ya que forma una sociedad civil vigorosa con muchos y muy diversos actores actuando en la esfera pública y en la esfera política. Desde esta perspectiva, el poder se mira altamente descentralizado, es como algo fluido y situacional. No hay una sola élite, sino un sistema multicéntrico con muchos centros que conviven en constante relación de conflicto y negociación. En este sentido, el pluralismo sería una de las características más importantes de las democracias modernas del mundo, puesto que reconoce,
a la diversidad y la promoción del diálogo, así como la inclusión y el respeto y la tolerancia hacia el otro. Es así que el objetivo del gobierno es socializar a las personas para que sean buenos ciudadanos, regular las economías con eficacia y brindar servicios. Entre las funciones dentro de este modelo se tiene mantener la ley y el orden, planificar y dirigir la sociedad, satisfacer necesidades sociales, encargarse de las relaciones interpersonales, incluidas las situaciones de guerra. Algunos elementos claves dentro de este modelo pluralista son que se satisfacen diversas necesidades por líderes políticos, ¿no? El segundo es que ayuda a prevenir el abuso del poder por un solo único grupo, ¿no? Ya que hay diversos poderes, diversos poderes en este modelo. Las políticas públicas reflejan equilibrio entre grupos de intereses y otros. Y por último, permite la participación de los ciudadanos, a pesar de que cada uno tenga diversas ideologías. Ahora hablaremos sobre la perspectiva del conflicto. La perspectiva del conflicto se encuentra muy relacionada con lo que es el modelo de la élite. En ciencias políticas y sociología podemos ver de que esa teoría del modelo élite postula que en una pequeña minoría conformada por miembros de la élite económica y redes de planificación de políticas se encuentra una gran cantidad de poder, y este poder justamente va a venir a ser independiente de todas las elecciones democráticas que se vengan a dar dentro de un estado. La perspectiva de la sociedad, de acuerdo a esto, es que son conscientes de que existe todo este poder en los sistemas políticos en la medida de que se concentra en manos de un pequeño grupo. Asimismo, las masas de la sociedad quedan relativamente impotentes porque saben que no pueden derribarlos de alguna u otra forma. Y por último, que son conscientes también de que utilizan el gobierno para imponer su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que vendría a ser la élite en sí? De acuerdo a Mills explica que la élite del poder encarna un estrato privilegiado, donde los miembros van a venir a ser capaces de reconocer su alta posición dentro de la sociedad. Este grupo se encuentra generalmente compuesto por líderes que se encuentran dentro de la cima empresarial, en la rama ejecutiva, de gobierno e incluso del ejército. Principalmente se van a caracterizar por ser un grupo minoritario y que mantiene un estatus superior al de los demás. Las hipótesis que se manejan dentro de estos grupos es que las decisiones son tomadas por la élite, donde hay mayor riqueza, educación, estatus y recursos que las masas. También se va a buscar un consenso entre la élite sobre los valores básicos y objetivos que cada uno de ellos va a manejar. Sin embargo, como podemos ver en la gente o en otros estratos, podemos ver de que no existe este consenso sobre los asuntos. Asimismo, el poder va a estar muy concentrado en la parte superior de la jerarquía social. Y las políticas públicas van a reflejar justamente los valores y preferencias que van a recibir la élite. En cuanto a la perspectiva elitista, podemos señalar 3 puntos claves que vendrían a ser las políticas, el Estado y el poder. En cuanto a las políticas, la elección y el cambio de políticas va a estar siempre dominada por las clases sociales particulares y justamente para su beneficio. En cuanto al Estado, el Estado debe asegurar el dominio permanente de estas clases. Asimismo, la dominación de la élite confiere fuera de ellas de las áreas de la actividad estatal. Esto quiere decir de que muchas veces su poder o su influencia va a sobrepasar las áreas en donde el Estado interviene directamente. Y en cuanto a poder, es que la élite solo está abierta a personas que tengan un poder económico superior. Ahora, comprendiendo un poco más de estos modelos, tanto pluralista como el de élite, nos damos cuenta de que ambas contribuyen a un entendimiento singular, si queremos llamarlo así, de lo que comprendemos como poder. Este poder, ejercido o adjudicado, de figuras célebres en el campo sociopolítico, que, sin profundizar en el porqué, es aceptado, acatado y reconocido por la sociedad. En el caso del modelo pluralista, 1. Comprendemos que no solo el funcionario, designado a su labor dentro de los altos escaños, es aquel que buscará competir con sus semejantes en búsqueda de poder. Todo el fragmento simpatizante, sus colaboradores, están atentos y dispuestos a hacer uso de las habilidades que imperan dentro del sistema si de escalar en estos rubros supone. 2. A su vez, las disposiciones de la sociedad de ceder su control o coordinación ante un funcionario implica en su mayor dimensión la aceptación y entrega de la confianza pública a tal funcionario,
Entonces, lo que pueda, en una primera instancia de su mandato, decir la opinión pública será recibida de una manera neutra o receptiva, puesto que obtuvo la aceptación de las masas. 3. Además, y como podemos ver en la actualidad, países pluralistas, como es Estados Unidos, se suscitan hechos de carácter elitistas, en el sentido de las grandes diferencias en cuestión a los recursos y el poder político que tienen las grandes organizaciones frente a organizaciones de la sociedad civil, lo que implica en la práctica un difuminado consenso entre dichos grupos. En el caso del modelo de la élite del poder, 1. Y como ya se ha planteado anteriormente, existe una interrelación entre el sector económico, dentro del poderío de las grandes finanzas y el tesoro público, lo político, imperante en el control nacional e internacional de las sociedades actuales, y lo militar, que es la defensa simbólica definitiva de los gobiernos. 2. La élite de los escaños más altos del sistema cumplen un papel importante en el establecimiento e implementación de la gran máquina ejecutora del sistema que supone en relieve a los grupos capitalistas, que en cierto sentido otorga el poder económico que una sociedad puede tener frente a otras. 3. Frente a todo esto, las nociones de democracia y aquellos que lo defienden a cabalidad se encuentran dentro de un contexto ya adaptado, por así decirlo, de un sistema elitista, donde imperan las oligarquías capitalistas y los cánones relacionados a ella, en una ruta donde la democracia y sus ideales buscan sobrevivir e implantar ser la voz de la razón dentro de un sistema capitalizado. Vivir dentro del sentido común nos lleva a un entendimiento definitivo y reduccionista de los hechos y concepciones de lo que sucede en sociedad. Uno de los fines de esta presentación fue brindar una pincelada, una nueva visión, una óptica distinta, teniendo en cuenta otros sistemas políticos a través de la historia. Comprender el panorama nos permite tener un entendimiento más crítico de los hechos más rutinarios, como vivir en sociedad, dentro de un sistema político que, en buenas o malas, estamos todos inmersos.